Bueno, te agradezco el libro, la mención aparte que haces y la dedicatoria. Lo recibí, ¿cuándo fue? A mediados del año pasado, tipo, claro, ¿no? cuando salió. Agosto del año pasado. Pero lo leí en el verano, en el marco de lo que se estaba gestando, algo realmente que no se veía hace muchas décadas, que es un nuevo movimiento de mujeres a nivel mundial, emergiendo con el Ni Una Menos en Argentina, ya en los meses previos, pero también con movilizaciones, huelgas en Polonia para que no les restrinjan el derecho al aborto, en Islandia y en Francia con huelgas reclamando que se acote y se cierre la brecha salarial. En Estados Unidos, movilizaciones enormes en las ciudades de Estados Unidos y también europeas que se solidarizaron con la asunción de Trump. Sí. Y termino de leerlo en este 8 de marzo, digamos, que también fue muy significativo, no solamente en Argentina, sino en varios países, ¿no? Más de 50 países, donde el tema central o la hipótesis central de tu trabajo, ¿no? Orden de género y orden de clases como dos órdenes separados y al mismo tiempo relacionados, se conjugaron este 8 de marzo, ¿no? Porque fue un Día Internacional de las Mujeres que se conmemoró en muchísimos países con un paro, ¿no? La cuestión esta de la clase estaba jugando por primera vez en muchas décadas nuevamente en un Día Internacional de la Mujer. Sí, a mí me gustó, bueno, sí, yo creo que lo que está pasando es algo que yo soñé muchas veces y no pensé que iba a estallar como estalló. A mí me gustó el tema del paro, pero yo no lo pensé solamente como paro en el trabajo de generación de riquezas, digamos, en el trabajo en la fábrica, en el trabajo en la oficina. Yo lo pensé también como un paro en el trabajo doméstico. O sea, tengo una anécdota muy concreta. Un hijo adolescente le dice a una amiga mía, «Ma, ¿me preparás un sándwich?» Y ella le dice, «No, estoy de paro». Y el pibe suspira, baja las escaleras, entra a la cocina y se hace el sándwich. Y me parece que eso no es solamente de clase. Eso en ese caso, por ejemplo, ¿qué sería una mamá que le prepara un sándwich al hijo? Es la reproducción de las personas, es el cuidado de producción de sujetos, digamos, que es una tarea específicamente distinta de la producción y mayoritariamente femenina. Pero, sin embargo, sí juega con esa dimensión. Sin embargo, hay una cuestión importante que tiene que ver con el lugar que tienen las mujeres en esta sociedad capitalista basada en la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo, que es que en forma aislada en sus hogares, las mujeres como amas de casa, digamos, no podrían unirse en una acción semejante si no fuera porque hay un acompañamiento o una solidaridad, digamos, del conjunto de una clase explotada que masivamente, de manera organizada, está llamando a la paralización de tareas de todo un país. Hay una cuestión ahí que me parece que siempre es difícil de pensar, que es cómo hace una mujer aislada en su hogar como ama de casa, porque justamente la tarea del ama de casa es terrible por muchas cosas, ¿no? El trabajo es invisible, es no remunerado, es no gratificado, pero además se hace en la soledad más absoluta y entonces cada mujer está aislada de las otras mujeres que hacen la misma tarea en sus múltiples hogares individuales. En esta sociedad del hogar, al ser individual, la familia individual, separa a las trabajadoras, a las amas de casa que reproducen la fuerza de trabajo, las separan a las unas de las otras. Lo contrario hace con los trabajadores y las trabajadoras del sistema productivo, ¿no? Nosotras decíamos en este 8 de marzo, cuando estábamos participando de la preparación, que era muy importante exigirle a las centrales sindicales que llamaran a un paro real también, un paro de las organizaciones sindicales, porque paralizar a todo un país y que se escuche la voz de las mujeres, solamente la voz de las mujeres, reclamando por sus derechos, con todo el país paralizado, era un hecho... Claro, mucho más fuerte. Mucho más fuerte que el simbólico que podía significar esto que vos decís, sí, pero que no tiene visibilidad, digamos, no tiene... Yo coincido con lo que decís, Andrea, pero tengo algunos matices.
Cuando vos decís lo de reproducción, es evidente que las mujeres tenemos la tarea de reproducir sujetos. Y por supuesto que eso es reproducir fuerza de trabajo en el capitalismo. O sea, mirado desde el capitalismo es una función central. Pero las mujeres no reproducen solamente, entre comillas, fuerza de trabajo. Reproducen burgueses que por ahí no trabajan, reproducen señoras que se van a pintar las uñas cuando sean grandes y se van a hacer mantener por los maridos. Y esa señora que se va a pintar las uñas, se va a hacer mantener por los maridos, por ahí es Norita Dalmazo y femicidada por tener sexo con quien quiere en su cama. Uh-huh. Entonces, lo que te quiero decir es que hay algunas cosas, hay algunos hechos que como mujeres nos juntan, incluso afuera de las mujeres trabajadoras, nos juntan como mujeres de una manera transversal. Uh-huh. Y el paro de mujeres, o sea, está muy bueno que como feministas de izquierda, como feministas que además queremos realmente que termine la explotación del proletariado, adscribamos todo el tiempo y no perdamos nunca de vista esto otro. Pero al mismo tiempo a mí me encantaría que pudiéramos armar, diseñar políticas de paro de mujeres en las cuales se pudieran juntar para eso, aunque después se recontraseparen en otras áreas, se pudieran juntar las mujeres. Es cierto lo que decís de la dificultad individual, pero también es cierto que históricamente las mujeres han tratado muchas veces de saltar por esa individualidad y juntarse. Estoy pensando desde las reuniones de vecinas, las reuniones de las mamás en la escuela, ¿no? Reuniones donde se intercambiaban una cantidad de informaciones que tenían que ver con la reproducción de la fuerza. De hecho, las movilizaciones, por ni una menos, son transversales. O sea, sí, son bastante transversales. Son mayoritariamente de sectores de mujeres trabajadoras, sí, asalariadas, populares, pero son transversales. Y muchas luchas que se han dado en nuestro país y en el mundo, por ejemplo, la lucha por el derecho al aborto, es una lucha transversal, incluso no desde el punto de vista solamente de las clases, sino también de los actores políticos que intervienen. Uh-huh. ¿No? Antes estábamos conversando sobre el tema de cómo fue aquella vez que se presentó el proyecto y estuvo a punto de tener dictamen en comisión, ¿no? Hace unos años, donde distintos partidos políticos, no partidos políticos obreros, proletarios, de izquierda, intervenían en ese proyecto. Claro, divide a los partidos políticos, como fue el matrimonio igualitario. Los divide internamente, sí, o sea, es transversal, claro. Sí, exactamente, como fue el matrimonio igualitario, tal cual. Sí, yo creo que lo que tiene de interesante, de todos modos, el retomar la idea de paro en el 8 de marzo, no es por una cuestión, si se quiere, a ver, ¿cómo podría decirlo?, sectaria, ¿no? Como vos criticás de cierto marxismo estalinista, de reducir la problemática de la mujer a la explotación capitalista. Sí. Porque, no, yo realmente en este caso no lo sentí así. Claro. Pero para mí, más allá de eso, digo, de no reducirlo a una cuestión exclusivamente de clase, lo que tiene de interesante es que de alguna manera prefigura que para un problema de género transversal a las clases, la perspectiva de su solución o de su transformación es una perspectiva de clase. Es decir, si no acabamos con una sociedad de clases, difícilmente podamos pensar la igualdad de género o la emancipación de género. De la misma manera que no podemos pensar que hay una revolución social acabada si existe o subsiste la opresión entre los géneros, ¿no? Esta cuestión de que los dos órdenes tienen sus particularidades, como vos señalás, pero al mismo tiempo están íntimamente relacionados. Me parece que la cuestión de paro muestra esa perspectiva como metafóricamente por usar una palabra de tu libro. Sí, creo que entiendo lo que decís. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, estoy completamente de acuerdo en que no puede haber una revolución si no atendemos a las dos cosas y que si no acabamos la cuestión de clase no vamos a hacer una revolución porque acabemos la cuestión de género. Lo que me pregunto es si no se puede, precisamente por esta cosa de que hay una especificidad en el tema del género, si no se puede imaginar una horrorosa sociedad capitalista donde ser mujer o ser varón
no suponga las diferencias de opresión cultural que hoy existen. O sea, donde, por ejemplo, el capitalismo necesita siempre un ejército de retaguardia de proletarios desocupados para explotar, necesita gente a la que pagarle menos, pero esa función la podrían cumplir no solo las mujeres, o podría cumplirlo un grupo. Estoy imaginando una distopía horrorosa, no estoy diciendo que eso está bueno, pero estoy tratando de llevar la idea teórica de que orden de clases y orden de género son específicos. Uno puede tener un capitalismo burgués donde las mujeres burguesas tengan las mismas oportunidades que los hombres, y donde los oprimidos sean oprimidos, y por ahí los más oprimidos, aquellos a los que se les reservan los peores trabajos, no sean necesariamente las mujeres. Donde, por ejemplo, vos en tu libro mostrás con números tremendos cómo en las zonas francas los sectores más humillados, más explotados, más esclavizados del proletariado en el planeta tienen un 80% de mujeres, 80%. Sí, cerca del 80% de mujeres de entre... menores de 35, creo entre que pone eso. 14 y 30 años. 14 y 30, sí. Sí, es tremendo, pero bueno, eso teóricamente podría ser cubierto por cualquier otro grupo. Yo creo que está cubierto por el grupo mujeres porque, bueno, hay una opresión de género, un sustrato de género oprimido que permite que sean las que tienen que ir a aceptar esos trabajos por muchísimos motivos. Bueno, lo que pasa es que hay una construcción histórica milenaria de que sobre las mujeres recaen las tareas de la reproducción, y esto es utilizado por el capitalismo para subvenir a sus necesidades. Claro, pero porque el problema del capitalismo podría... también hay, o sea, ahí también hay una cuestión que es netamente económica, que es que el trabajo doméstico gratuito, que recae desde hace milenios sobre las mujeres, claro, es lo que permite que la reproducción de la fuerza de trabajo sea más barata para el capital. Claro, eso es cierto, pero yo recuerdo un trabajo de Heidi Hartman, Marxismo y Feminismo, donde ella dice, es el matrimonio mal avenido, y ella dice que el capitalismo podría haber optado por no pagar salario familiar a los varones, porque después de todo el salario familiar a los varones es para que mantengan... Es un modo indirecto de pagar ese trabajo que vos decís, indirecto y barato. Pero podría haber optado por guarderías colectivas, comedores colectivos, que también podría ser un modo indirecto barato. Y no optó por un problema de género. Ella incluso demuestra con documentos cómo hay un momento donde los sindicatos, también está en tu libro esto, los sindicatos que se oponen a igual trabajo, igual salario para volver a mandar a las mujeres al hogar, ¿no? Para que las obreras los mediados esperen del siglo XIX, fines del siglo XIX, exacto, donde los sindicatos se preocupaban, digamos, por la introducción de las mujeres en el sistema productivo y defendiendo como los lugares de trabajo para los varones, ¿no? Para los varones. Y eso sucedió también con las guerras mundiales. O sea, con la Primera Guerra le hacen firmar directamente los contratos a las mujeres de que van a dejar su puesto de trabajo cuando vuelva el hombre que ocupaba ese lugar que está en la guerra, ¿no? Sí, eso lo leí en tu libro, me impresionó mucho y creo que está en la misma línea en la que, digamos, el capitalismo utiliza la opresión de género todo el tiempo. Ahí entraríamos en otro debate que es pensar de qué manera, y me parece que ahí hay un debate para muchísimo tiempo, que es pensar de qué manera el neoliberalismo, o las últimas, ponele 4 o 5 décadas, se han conquistado muchísimos derechos a la igualdad, y al mismo tiempo nunca hubo, como decís muy bien, una explotación tan feroz en la mayor parte. Y tanta desigualdad. Claro. Entonces, hay que pensarlo con un concepto... Tanta desigualdad en otros lugares, porque digo, una mujer sueca no la pasa tan mal. Bueno, por eso, la desigualdad es entre países, o entre clases en el mismo país, o entre sectores de clase, porque justamente ahí habría un concepto... que se usa mucho en política, que es el tema de las victorias pírricas, ¿no? Es decir, cómo pensar una época en la cual está lleno de triunfos tácticos, si se quiere, menores, en el sentido de... Menores, bueno, no tanto, ¿no? Porque también transforman la vida de las personas. Algunos derechos, al mismo tiempo que esos derechos son la contracara de una derrota
mucho más estratégica, que es la de quitar del horizonte de la conciencia de las masas la posibilidad de una transformación radical. Voy a decir algo que por ahí es muy polémico, pero yo creo que hay algo en el capitalismo que tiende, y que está planteado por Marx en el Manifiesto Comunista, cuando dice: la burguesía avanza y la burguesía derriba todas las barreras. A la burguesía no le importa la raza, no le importa, en un momento dice, vuelve al príncipe y al mendigo iguales. Todos los que tengan una moneda en el mercado van a poder para jugar ese juego, digamos. Y vos pensás que el primer movimiento, por lo menos que yo me corregiste ya. Me corregiste porque yo iba a decir que el primer movimiento organizado de mujeres con reivindicaciones específicas de género, organizado políticamente, tenía que ver con el auge del capitalismo, revolución industrial, sufragismo, pero vos le dedicás un capítulo a la Revolución Francesa y mostrás que hay perspectivas de género incluso en esa. Así que, pero bueno, digamos que un movimiento muy importante y además victorioso, que es la lucha por el voto femenino, porque la Revolución Francesa termina decapitando a las mujeres que hablan de los derechos de las mujeres. Sí. Este es un movimiento victorioso, aunque se haya conseguido con sangre y qué sé yo, el sufragismo triunfa. Es un movimiento que lo permite, entre comillas, el capitalismo. Lo que quiero decir no es que el capitalismo es bueno. Lo que quiero decir es que sí, no hay un antagonismo entre los derechos de las mujeres o los derechos de las minorías. Las necesidades de la burguesía. Y las necesidades de la explotación capitalista. Y claro, que hay algo en el capitalismo que viene a quebrar prejuicios constantemente. Quebrar y quebrar prejuicios. Y a integrar, claro. Entonces yo me pregunto si el hecho de que en Noruega, en Suecia, haya digamos, una brecha, son los países que tienen la brecha más pequeña entre salario y entre hombres y mujeres, me parece que tiene más que ver con ese desarrollo así expansivo del capitalismo. Lo que pasa es que ese desarrollo es desigual y es combinado. Por supuesto. Porque justamente no es posible ese desarrollo si no fuera porque hay países donde las mujeres tienen que ir al río a buscar agua para lavar la ropa todavía. Sí. Entonces, por eso y yo digo que computadoras son que una se usan contracara. En Suecia, por ahí se arman en Ciudad Juárez y la arma una de las muchachitas que va a aparecer va a ser asesinada. Obvio, claro. Bueno, a mí me interesa tanto este tema de poder entender como luchas específicas y problemas específicos, el hilo del combate de clases y el hilo del enfrentamiento de géneros, porque creo que exige realmente incluso formas diferentes de lucha política. Básicamente, la burguesía enfrentada al proletariado, que es tiene formas de lucha muy teorizadas, muy pensadas, y el triunfo, la transformación radical es, si queremos, un problema político rápido, en el sentido de que, llegadas ciertas condiciones, se le quita a la burguesía la propiedad privada de los medios de producción y se organiza la producción de riquezas de otro modo. Eso es una transformación radical. Hablando en términos teóricos, obviamente ya sé que no es fácil, ni que se llega tan rápido, ni etcétera. Pero hablando en términos teóricos, esto es pensable. Es pensable en ese sentido disolver la burguesía como clase. Es pensable, que lo cual no significa ir a matar a los burgueses que existen, sino privarlos de los medios de producción, punto, de la propiedad privada de los medios de producción. En cambio, el problema de los géneros es diferente. Porque los géneros además se imbrican en la subjetividad y en los afectos y en las construcciones de cada uno de nosotros como mujer heterosexual, mujer no heterosexual, varón no heterosexual, travesti, trans, todas las formas particulares de construcción de la subjetividad, donde entra entran, como digo, en los afectos y entran cosas que tampoco se pueden manejar con la voluntad. Claro. Ni que alcance, yo puedo conquistar a un señor burgués al que ya ganó la revolución y ya le quitaron la propiedad privada de su fábrica. Se puede dar hasta que yo le diga, mire, haga un esfuerzo en nombre de la generosidad, lea a Agamben, qué sé yo, vea que no sé, haga una comunidad, ese tipo de cosas, ¿no? Mientras que a nadie yo le puedo decir, hacé un esfuerzo y que te gusten las mujeres,
Hacé un esfuerzo, concentrate, ¿entendés? Esas cosas no se pueden cambiar por decreto. Entonces, yo creo realmente que los conflictos de género van por un lugar donde no puede haber una transformación radical si queremos. En acto. En acto, exacto. No puede haber en acto una transformación radical. Avanzamos hacia. Por eso yo cuando a veces escucho derrocar al patriarcado, yo no sé si es cuestión de derrocar al patriarcado o es cuestión de transformar el orden de géneros hasta que no sea patriarcado. Y eso requiere otro tipo de cosas, otro tipo de instrumentos y herramientas, donde hay algunas que tienen bastante que ver, ocupar las calles para pedir una reivindicación, el paro de mujeres, bueno, esas son cosas más por ahí comparables con momentos de la lucha política de clases. Pero hay otros elementos de la lucha política de géneros que son sumamente importantes y me parece que una organización que pelea contra el patriarcado tiene que tenerlo claro para poder diseñar esas políticas. No sé qué pensás vos de esto. Sí, coincido porque no me acuerdo ahora qué autora decía que el triunfo del sistema patriarcal es que transforma el mandato en constitución subjetiva de deseo. Claro. Entonces, cuando Exacto. el mandato ya no es impuesto por la coerción, sino que está transformado en tu propio deseo individual, subjetivo, hay un triunfo casi aplastante de ese sistema, ¿no? Pero coincido totalmente porque además Trotsky planteaba, entre otras cosas, que las transformaciones culturales, las transformaciones que tienen que ver con las relaciones familiares, con aquello que tiene que ver, no plantea específicamente la cuestión de género en estos términos, pero que tiene que ver con la cuestión de género, son transformaciones que no se dan en un acto en el momento de la toma del poder, que son transformaciones que van a llevar probablemente generaciones. Bueno, pero él escribe Problemas de la vida cotidiana, donde plantea cómo la transformación al interior de la familia, el rol de las mujeres en las familias, y muchos otros temas. Plantea también ahí la cuestión de las generaciones, de los jóvenes y los viejos al interior del partido incluso también. Nuevo Curso y Problemas de la vida cotidiana son textos de esa época. Él plantea que son transformaciones que se van a dar en el tiempo, que no es posible pensarlas como transformaciones de un acto, que con la toma del poder no alcanza para disolver la vieja familia burguesa, tradicional o patriarcal, basada en el trabajo reproductivo que recae sobre las mujeres y utiliza también esta cuestión de la cual hablaba Lenin, de que la igualdad ante la ley que puede lograr en un acto la revolución no es todavía, dice, la igualdad ante la vida. Dice Lenin, y Trotsky repite esta cuestión, ¿no? Claro. No es todavía la igualdad ante la vida. La igualdad ante la vida es una proceso. Es un proceso. Es un proceso porque el patriarcado no es solamente un sistema de coerción, es un sistema que implica la construcción de subjetividades y precisamente masculinas de vida. Y femeninas bajo ese sistema. Así es. Y entonces es un cambio cultural profundísimo para lograr que cambien las subjetividades, ¿no? Es decir, que cambie esa constitución subjetiva. Me parece que es una visión muy... desde un punto de vista de las teorizaciones feministas actuales, es una teorización de súper avanzada, ¿no? Pensar que en los años 20 alguien planteara esta cuestión contrariamente a la visión hegemónica que se dio durante muchas décadas, que se tuvo durante muchas décadas del estalinismo, del marxismo a través del estalinismo, que es la de no importa, con la revolución ya las mujeres ya está, porque todos somos iguales, porque no hay burguesía. Y quería mencionar algo porque me vino a la cabeza un ejemplo cuando estabas hablando de Terry Eagleton, que dice esto para yo lo tengo acá, donde dice lo que vos citás, el conflicto, sí porque a mí me pareció muy interesante esa forma de explicarlo, ¿no? El conflicto entre burguesía y proletariado se elimina eliminando la burguesía, es decir, eliminando la propiedad privada, pero el conflicto entre mujeres y hombres no se puede solucionar, digamos, eliminando a un género. Claro, exactamente, así es. Lo que se elimina ahí es la relación entre ambos para que existan mujeres y hombres sin que exista entre ambos una situación de subordinación.
el conflicto entre obreros y burgueses, dice él, es de otro orden, es distinto. Es de otro orden, de orden de clase, sí, volviendo claro. a tus categorías. Así es. El orden de clase es muy distinto al orden de género en este punto. Ahora, a mí me parece importante... Nadie imagina una sociedad igualitaria sin géneros. Pero una sociedad igualitaria necesariamente es sin clases. Sí. Lo que se elimina de los géneros es la relación de subordinación de unos a otros, o la situación de desigualdad. Sí, igual eso transformaría los géneros, ¿no? Transformaría los géneros, Mujeres y por supuesto. varones que no tuvieran esta relación tendrían también otras definiciones subjetivas y culturales. Porque por supuesto. cuando uno estudia psicoanálisis pero se da existiríamos cuenta, estos por ejemplo, cuerpos, eso, estos cuerpos biológicamente volviendo a lo que vos decías existirían, sí, de hablar claro, de la materialidad. sin duda. Estos cuerpos biológicamente existirían, pero probablemente, no sé, hay un texto que a mí me gusta mucho de una feminista muy controvertida, Gayle Rubin, el texto de... que habla precisamente de donde yo tomé, la verdad, la idea de la especificidad de clase y género. Y ella en un momento imagina una utopía de una sociedad donde el género, ella dice que el género se disuelva, en todo caso serían reformular géneros, pero dice, uno ande por la vida y los genitales que tenga sean no un dato más. Importancia, claro, como, bueno, esta tiene rulos, esta tiene pelo lacio, este ser tiene genitales... tales y este ser tiene tales otros, y ande haciendo el amor con quien se le da la gana. Me acuerdo que escribe algo así, teniendo sexo con quien se le da la gana. Esa utopía sería interesante, pero es un punto de llegada muy inquietante. A mí, por ejemplo, a mi deseo, al deseo de esta persona, Elsa Drucharov, no le gusta esa utopía. No es que, a ver, no es que estoy en contra, intelectualmente me resulta fascinante, pero exigiría barrer mi deseo de una manera que va a las raíces casi constitutivas de mi infancia. Lo que pasa es que el deseo, no sé, y la subjetividad también son históricos. Claro, exacto. Entonces se trata de ir en procesos reformulando subjetividades. Es un poco como el tema del feminismo de la diferencia, que vos decís, y yo también lo digo, aunque yo tengo un enorme respeto por muchas partes y cosas del feminismo de la diferencia, pero vos decís, no tiene ninguna vocación de poder, o no tiene ninguna vocación de lucha política, de mayoría. Es cierto, y es un problema. Y es un problema, pero al mismo tiempo, precisamente es una mirada teórica que permite pensar un poquito por qué es tan difícil cambiar las subjetividades. Sí, y al mismo tiempo porque es tan difícil que las cuestiones ligadas a la opresión de las mujeres puedan transformarse en motivo hegemónico para un cambio social. Es decir... Directamente es imposible, y en bueno, un sentido, pero indirectamente es posible. ¿Qué quiere decir indirectamente? Que, a ver, que es muy difícil organizar una marcha, una manifestación o mover a cientos de miles de personas por una consigna como, por ejemplo, mi deseo está subjetivamente colonizado y tengo derecho a ver cómo sería mi nuevo deseo. Son cosas muy específicas, muy sofisticadas, etc. Pero a mí me ha pasado enseñando cosas de género y enseñándola por ahí, no en la facultad, sino dando charlas a un nivel más masivo, que cuando uno le dice a las mujeres, y esto es básicamente feminismo de la diferencia, uno le dice a todas las mujeres, ustedes se han constituido convencidas de que tienen un agujero entre las piernas. Y ustedes no tienen ningún agujero, no hay ningún agujero por ahí, no hay aire, no entra viento, no hay ningún agujero, no es cierto. Hay genitales diferentes que están hacia adentro, que no están colgando. Y verlo como un agujero tiene que ver con que no se puede tolerar la diferencia. Y uno explica a qué se refiere la diferencia. Y la diferencia entre pensar que algo es y entonces lo otro no tiene que ser, o pensar que algo puede ser y otra cosa también. Y otra cosa también puede ser, aunque sean absolutamente diferentes. Me parece que esa explicación es una explicación que abre las cabezas de las mujeres. A mí me abrió la cabeza, por eso lo digo. Y que es una explicación que también atraviesa, más que trasciende, no es nada, trasciende las clases sociales, pero sí atraviesa las clases sociales. ¿Y cómo se transformaría esa idea en hegemónica? Generándola, explicándola,
utilizándola también en las explicaciones políticas, en la formación de los grupos de mujeres. No se puede llevar Lo que pasa es que hay una a un- resistencia enorme porque hay milenios de cultura patriarcal. De hecho, vos decías, y me parece que ahora es como contradictorio con lo que decías antes, el capitalismo, vos decías, enfrentarlo es así, es liquidar la propiedad privada. Enfrentar el patriarcado es mucho más complicado. Claro, sí, no es Porque contradictorio. no es solamente que hay un sector social privilegiado y un sector social oprimido, sino que el sector social oprimido también está permeado por ese patriarcado. Seguro. Subjetivamente. Y de hecho, por eso es difícil transformar las demandas de las mujeres en hegemónicas para una transformación social radical. Yo no lo pienso como una demanda, lo pienso como una concientización de qué somos. De qué somos, de qué relación tenemos con nuestro cuerpo, de las diferencias en entre nuestro imaginario y y nuestro cuerpo, una especie de autoexamen, un trabajo reflexivo, que no es un trabajo que se ve rápidamente en una... Cuando vos dijiste hegemónico, yo no pensé en una demanda hegemónica, porque ni siquiera podría formular una demanda. O sea, ¿cuál podría ser la demanda? Visibilicemos el clítoris, no es una pero es un demanda. reconocimiento igualitario de las diferencias. Sí, pero está bien, pero por ahí uno puede tener demandas concretas del reconocimiento igualitario de las diferencias, como cuando piden días especiales por el periodo menstrual, La ese tipo de maternidad, cosas, o la maternidad. Eso sí son demandas concretas que vas, las luchás, las conseguís, no las conseguís, pero son bien concretas. Pero esto que yo digo pasa por un trabajo de concientización que yo no lo veo como opuesto, pero me parece que es fundamental. Un trabajo de concientización sobre la construcción de lo femenino como algo, esto que estamos diciendo, ¿no? Como algo que nos constituye visceralmente y que tenemos que poder empezar a criticar. Me parece que eso sería absolutamente fundamental en una lucha de mujeres. Sí, yo también lo considero importante. Lo que pasa es que no lo veo escindido. La posibilidad de esas transformaciones subjetivas no las veo escindidas de las condiciones materiales de existencia. Es decir, esas construcciones o ese discurso sobre el orden de género tiene que ver con una historia de milenios de sociedades de clases. Es decir, no está escindido de la necesidad de... Ese discurso no está escindido de la necesidad de mantener a las mujeres subordinadas en el trabajo doméstico, en la reproducción de la vida cotidiana y de subordinar la reproducción de la vida cotidiana como algo de menor importancia a la producción de la vida extradoméstica. No lo veo escindido. O sea, veo que es funcional o necesario para la existencia de ese orden de clase, digamos. Los veo en ese sentido relacionados. Por eso, por supuesto que todo trabajo de concientización es bienvenido, pero no lo veo que pueda lograr una transformación radical, la concientización uno a uno, digamos, o una a una. No, lo que pasa es que estamos hablando de un proceso, no de una transformación radical ahí. Bueno, por eso veo que es un proceso y que no puede lograr saltos cualitativos si no es en el marco de la transformación radical del orden de clases también. Es decir, en ese punto los veo íntimamente relacionados.